En relación a la reforma constitucional, fíjate que a mí me ha llamado la atención primero la sorpresa que le ha generado a mucha gente. Es decir, hay mucha gente sorprendida cuando ya sabíamos que eso iba a pasar. Lo que no sabíamos era cuándo, pero sabíamos que ese era el golpe final que hacía falta para culminar el proceso de consolidación de la dictadura, que en mi opinión ha tenido tres grandes momentos o tres momentos claves. El primero fue el golpe del 1 de mayo de 2021, cuando la mayoría de Nuevas Ideas destituye al fiscal general, que ahora sabemos que lo hicieron porque estaba investigando las negociaciones del gobierno con las pandillas, porque estaba investigando casos de corrupción del gobierno, entre otras cosas, y también quitaron a la Sala de lo Constitucional y pusieron a magistrados títeres que 2 meses después habilitaron la reelección inconstitucional de Bukele. Es decir, ese golpe de el 1 de mayo, destitución del fiscal, destitución de magistrados de la Corte Suprema, más una serie de medidas y de leyes que se tomaron, fueron el primer acto de consolidación de la dictadura. El segundo acto de consolidación dictatorial fue la reelección inconstitucional, ¿verdad? La elección de febrero del 2024 y la toma de posesión inconstitucional en junio del mismo año. Ese fue el segundo acto de la consolidación dictatorial. Y el tercer acto es este que estábamos esperando, era que se reformara la Constitución y que se eliminara la barrera que le impedía a Bukele reelegirse nuevamente. Entonces, digamos, por lo menos a mí y creo que a muchos de los que estamos, digamos, permanentemente observando críticamente la coyuntura nacional, no nos sorprende, pero sí alguna gente ha mostrado mucha sorpresa. Y lo otro que me llama la atención, Mario, también es esta perspectiva fatalista con la que se mira este hecho. Es decir, hay gente que siente que el mundo se acabó, ¿verdad? Yo creo que no, o sea, va a depender de la actitud que tenga la gente frente a lo que ha pasado. Ningún proceso es irreversible, ¿verdad? De hecho, fíjese que en mi análisis, para mí, lo que sí es novedoso es el adelanto de la elección presidencial. Ahí sí me ha sorprendido un poco Bukele, ¿verdad? Porque, digamos, lo que yo pensaba y creo que varios pensábamos era que para no dejar solitos a sus candidatos a diputados en el 2027, iba a suspender las elecciones y se los iba a llevar hasta el 2029, ¿verdad? Y todas las elecciones hacerlas en el 29. No esperábamos que la jugada iba a ser el adelantarse para el 27. Entonces, para mí eso, analizar ese hecho creo que es muy relevante porque creo que eso le baja dosis fatalista a la perspectiva y también eh, permite encontrar algunos caminos de por dónde ir. Fíjese que para mí hay tres razones fundamentales por las que Bukele decide adelantar sus tiempos. ¿tá? La primera razón es que él considera que la profundización de la crisis económica del país, la crisis de las finanzas públicas, la crisis de las pensiones, la crisis de la economía de la gente, no le aguanta para llegar al 29. Él siente que la crisis le revienta antes, entonces él necesita adelantarse al 27 para asegurar su reelección antes de que la crisis estalle, ¿verdad? ¿Lo va a lograr? Eso no sabemos, eso depende, ¿verdad? Pero digamos, su cálculo es reelegirse él y asegurar su mayoría legislativa otra vez antes de que la crisis estalle y por eso adelanta la elección presidencial para el 27 e ir junto con sus diputados. Creo que la otra razón tiene que ver con esto, que él sabe que si deja solos a sus diputados en el 2027, seguramente muchos van a perder.
¿verdad? Porque la gente los evalúa mal, la gente los responsabiliza a ellos, ¿verdad? No al presidente, sino que a los diputados, ¿verdad? La gente los responsabiliza de apoyar la ley de minería, lo responsabiliza del endeudamiento, lo responsabiliza de la ley del Bitcoin, lo responsabiliza por no aprobar medidas que generen empleo, que alivien el costo de la vida. Entonces, él sabe que si él no va, entonces sus diputados pierden. En la última encuesta de la UCA, Bukele tiene 8.15, pero los diputados tienen 6 y los alcaldes tienen 5 y el Partido Nuevas Ideas tiene menos del 30%, 29.7% de simpatía, lo cual es grave para un partido de gobierno, no tener siquiera el 30% de simpatía. El 65% de la gente dice que no tiene simpatía por ningún partido. Entonces necesita estar él y echarse al hombro la elección de los diputados y de los alcaldes, más que todo de los diputados, ¿verdad? Que es, a él le interesa mantener su mayoría. Y la tercera razón por la que, en mi opinión, él adelanta también sus elecciones tiene que ver con la coyuntura estadounidense. Él necesita hacerlo antes de que salga Trump. ¿Ah? Antes de que salga Trump. Entonces, claro, Trump llegaría hasta el 2028, ¿verdad? Entonces, Bukele necesita hacerlo en el 27, todavía con Trump, porque si lo hace en el 29, ya cuando los demócratas hayan retomado el Ejecutivo, él puede tener algunas dificultades. Acuérdese que algunas de las cosas que él está haciendo ahora las intentó hacer durante el gobierno de Biden, pero al final no lo hizo. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros que acaba de aprobar, la intentó aprobar en noviembre de 2021, pero la embajada de Estados Unidos en aquel momento le hizo presión y entonces no la aprobó. Entonces él teme que volviendo los demócratas, la cuestión se le vaya a complicar. ¿Lo va a lograr? De nuevo, esa es la pregunta. ¿Lo va a lograr? Fíjese que yo tengo mis serias dudas porque eh, así como va Donald Trump en Estados Unidos, bueno, ahorita en la aprobación está abajo del 40% y cada vez tiene más dificultades, ¿verdad? Con las locuras en materia económica, con los aranceles, las redadas de migrantes son mal vistos hasta por algunos de sus diputados republicanos de descendencia latina, el hecho de que no puede detener a Netanyahu, el hecho de que no termina la guerra en Ucrania y él dijo que al siguiente día después de llegar le iba a quitar. Es decir, Trump es un desastre y es muy probable que ni siquiera llegue al 28 y que el próximo año en noviembre, que hay elecciones legislativas en Estados Unidos, los demócratas retomen el control. Entonces es posible que Bukele, aún adelantándose al 27, tenga problemas. Entonces, yo creo que esos son los cálculos que él ha hecho. La crisis económica va a estallar, necesito apurarme, mi popularidad va a ir también bajando, entonces debo apurarme. eh, y Trump puede caer allá, vienen los demócratas y por eso me debo apurar. Entonces, y por eso es que él hace esta movida de él venirse para el 27 en vez de jalarse las legislativas para el 29. Ahora, ¿le va a resultar esto de que como él es candidato se va a echar al hombro a los diputados? Yo no estoy seguro. La gente puede hacer la diferencia entre la elección legislativa y castigar siempre a los diputados. Entonces, digamos, en teoría, pareciera que la movida que él ha hecho está bien pensada, ¿verdad? Que en la práctica le vaya a resultar, esa es otra historia y eso lo vamos a ver con el tiempo y con los hechos. Pero para mí lo importante es analizar esa movida. Lo demás ya lo sabíamos, ya sabíamos que iba a eliminar la prohibición de la reelección presidencial, ¿verdad? Porque ya sabemos que su objetivo es perpetuarse en el poder, ¿verdad? Y se quiere perpetuar en el poder como una única medida para no rendir cuentas algún día ante la justicia, ¿verdad? Yo les recomiendo leer la publicación del Faro del mes de agosto. El Faro está haciendo publicaciones mensuales
y en la última que acaban de hacer tratan de la corrupción. Entonces, cuando uno mira los niveles espantosos de corrupción que hay en el gobierno de Bukele, el Faro habla de una corrupción de 3.000 millones de dólares. Eso supera con creces a los señalamientos de corrupción de los gobiernos anteriores. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, sí, este tipo, ¿verdad? Tiene que aferrarse al poder porque al perderlo iría preso, ¿verdad? Por toda la corrupción y además por todos los otros delitos que ha cometido. En este caso, bueno, estoy completamente de acuerdo con estos tres elementos que usted da. La crisis no le aguanta al 29, completamente de acuerdo con eso. Diputados unidos con Bukele en hacer chachas esas elecciones como las pasadas para no perder la Asamblea Legislativa, la coyuntura de Estados Unidos que le sea favorable todavía con esta reelección jalándose para el 2027 y al mismo tiempo asegurándose que si los demócratas ganan ese periodo presidencial, me imagino que también va a ser duro para él porque si los demócratas están en el gobierno, alguna presión pueden hacer, aunque habría que ver qué tanto, porque en términos de política exterior, esta gente es pragmática. Esta gente es pragmática. Yo creo que fue una administración demócrata la que estaba en el gobierno en la época de la dictadura militar de Somoza y que aún a pesar que Somoza sabían que era dictador, Estados Unidos le seguía mandando ayuda económica, pero el acabose fue, yo no sé si la audiencia que nos está viendo aquí, ha visto ese video, cuando la guardia somocista devive a un periodista. No se habían dado cuenta la guardia somocista que en el retén donde detuvieron al periodista, el camarógrafo se había quedado atrás grabando y el camarógrafo grabó toda la escena. Cuando llega, cuando se presenta, cuando le dicen hincate, tirate al suelo y el disparo en la cabeza. Yo creo que fue una administración demócrata la que estaba porque después Si llegó... era en el Claro, 79, cuando triunfa la revolución sandinista y sacan a Somoza, era el presidente Jimmy Carter. claro, Carter y Era después, un gobierno, y después ganó Reagan. era un Claro, gobierno demócrata. Y antes de Carter había estado Nixon, que fue el que había dicho que Somoza era un hijo de tal, pero que era nuestro hijo de tal. claro, correcto. Esa política cambia cuando llega Carter, sí. Claro, entonces en ese Igual cuando sentido estaba son Martínez, pragmáticos, ¿va? cuando se derroca a Martínez, aquí en el 44 había una administración demócrata, era Roosevelt, ¿te acuerdas? Claro, sí, Entonces, sí, mira, yo son agrego pragmáticos. dos cositas al análisis que estaba haciendo. Yo diría que el, el, en relación a esto de que él trata de hacerlo antes que llegue Trump, también hay un elemento adicional. Él también trata de hacerlo Antes que salga Trump. antes de tener un mayor aislamiento internacional. Es decir, ahorita el gobierno de Bukele es un gobierno que se va aislando cada vez más. Es decir, bueno, por ahí anda un video de una eurodiputada pidiendo sanciones de la Unión Europea. Es decir, Bukele se va a ir aislando más y antes de que ese aislamiento frente a la comunidad internacional sea mayor, él decide proceder. Y hay una otra cosa, fíjate, Mario, que yo creo que también probablemente Bukele también ha pensado que se acorta los tiempos, le da menos chance a la oposición para organizarse, para articularse y da menos chance para que se pueda generar una alternativa, una propuesta alternativa a la dictadura oficialista. Entonces también probablemente esté pensando en eso y por eso también se adelanta para el 27. Sí, correcto. Y eso es justamente el otro ahí punto que yo le iba a agregar y es evitar el perfilamiento de un posible candidato presidencial al 29, porque el desgaste que le puede ocurrir en este tiempo, como efectivamente usted menciona, podía posibilitar eso. Y junto con ello,
podría estar también el encarcelamiento de algunas figuras que han sido clave tanto a él para desgastarlo con este tema de la corrupción, porque es por lo menos hay, podría ser evidente, ¿verdad? O hay evidencia de eso, y al mismo tiempo evita que estas figuras podrían ser potables candidatos. Queridas Voces Rebeldes, gracias por estar acá, por todo el apoyo que nos brindan. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse si aún no lo han hecho y junto con ello activar la campanita para que la plataforma les avise cuando estemos en vivo y o cuando subamos estos videitos cortos. Un abrazo digital en la distancia.